¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Aquí su amigo y entrenador deportivo, licenciado Fabio Pereira Segovia. Espero que tengan un excelente día y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la teoría del entrenamiento deportivo, teoría moderna del entrenamiento deportivo. ¿Qué nos vamos a entender? Soy estudiante, primero que nada, de la materia de posgrado en la Universidad de Londres. Prácticamente me presento. eh, este trabajo que vamos a ir resolviendo, vamos a ir viendo. Espero que les quede claro y le ayude en su momento a compartir a sus alumnos cómo es ahora la teoría moderna de entrenamiento deportivo. Mi nombre es licenciado Fabio Pereira Segovia. Estoy a cargo del doctor Pedro Ezequiel Gómez Castañeda, a cargo de la Universidad de Londres, de la materia de posgrado en metodología de entrenamiento deportivo. ¿Ok? Bueno, seguidamente vamos a ir viendo bloque por bloque lo que esta teoría nos dice o nos demuestra. Y espero que con esto les quede un poco más claro de cómo hemos ido evolucionando en el ambiente deportivo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el primer paso, la esencia del rendimiento deportivo. Siempre hemos catalogado o hemos dicho que el rendimiento deportivo se mide en varias formas, pero nunca nos ha quedado claro en sí como entrenadores o metodólogos cuál es nuestra función, qué hemos hecho, para qué servimos o a qué nos debemos de enfocar. Bueno, una parte de ella o la esencia de esto viene siendo que es una interacción que abarca tanto la actividad deportiva, las cargas de entrenamiento y la competición. Viene a ser un esquema que actualmente es atleta, entrenamiento, competencia, y añadido a ello ya están los pronósticos deportivos, que son los métodos tecnológicos que ahora en adelante se van utilizando para medir atletas de alto rendimiento. Este trabajo propone con esta presentación abarcar 4 componentes que nos integran, llevando a la eficiencia científica y ejemplos prácticos hacia la planificación deportiva. Espero que les ayude con todo esto. Aspectos claves de una actividad de competencia. Primero vamos a meter qué es la competencia en los aspectos de la teoría moderna. El principal aspecto, o uno de los principales, es el resultado de la competición. Como bien nosotros sabemos como entrenadores y metodólogos, el resultado de la actividad competitiva se define como una función de la preparación específica, de acuerdo a los recursos del atleta, la estrategia, la táctica y el contexto y el entorno en lo que se va a la competencia. Para ello tenemos indicadores claves como el KPI para medir el éxito. Ahora ya tenemos tecnología avanzada para ver en qué manera lo podemos corregir, a ayudar a nuestro atleta a que haga un mejor rendimiento, en qué fallamos, en qué podemos ver. Ese resultado nos va a llevar precisamente a especificarnos un poco más a nuestro atleta y llevarlo de lo general a lo específico en una forma más directa. Igual tenemos que tener en cuenta la estrategia y la táctica. En cuanto a la estrategia, táctica y técnica, también hay que meter la técnica porque eso es un plan general que lleva, que compete a todo esto. Prácticamente vamos a definir como la técnica, que es la ejecución motriz de un gesto deportivo, como por ejemplo una destreza, una habilidad que tiene nuestro atleta. La táctica es una elección del gesto motriz en el momento adecuado, es decir, decisiones que se toman al momento de la competencia. Una estrategia que nosotros como entrenadores, ahí entramos un poco más como entrenadores deportivos o como metodólogos, porque aquí es un planteamiento previo a la competencia y durante la competencia que llevamos recursos tanto técnicos como tácticos que ayuden a hacer un plan de acción antes y durante la competencia. Va a haber competencias que son de largas duraciones o son competencias muy cortas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la técnica en la competición, que es crucial durante, al momento de tomar la decisión, pero esto me compete un poco más al atleta de poder enfocarse y estar enfocado directamente a la competencia. Nosotros como entrenadores o metodólogos tenemos que darle esa prioridad a que el atleta se enfoque y decirle, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, mira, vi esta oportunidad, mejora esto, que tú lo puedes hacer, pero ya depende un poco más estamos hablando de un 80-20%, ¿no? Igual seguidamente, cómo es la estructura de la competición. Tenemos nosotros que saber cómo es la estructura durante la competición. Como el Miguel lo mencionaba, pueden ser micros, macros o competencias de larga duración, en donde las estructuras son por fases o son de competencia de un solo partido, de una sola eliminación. O sea, hay que ver cómo se tiene que especificar y llevar a cabo todo eso lo que ya vimos. La estrategia, la táctica, como vemos en la figura,
prácticamente la estrategia abarca todo. La táctica se desarrolla en la recuperación, se desarrolla en la parte de cómo el atleta lo va a hacer y la dirección táctica de cómo ejecutarlo. Ver esas oportunidades. Y hay que comprender todas esas estructuras que nos permitan a entrenadores y atletas optimizar el desempeño. ¿Ok? También vamos a hablar de la dirección de la actividad de competencia. Aquí prácticamente ya se revierte, estamos hablando de un 80 por parte del entrenador y un 20 del atleta. Nosotros tenemos que tener en cuenta ya como metodólogos o entrenadores al momento que estamos compitiendo nuestro atleta, tomar las decisiones en tiempo real y que se ajusten al momento de la competición, tener una comunicación efectiva, que atleta y entrenador ejecuten bien el plan de acción ya tomado o previamente ya diseñado para que no se nos salgan. O a veces tener ese plan y poder modificarlo en el momento que estamos viendo que ya cambió, que lo que habíamos planeado y podemos hacer otro tipo de cosas. Bueno, esos son los puntos claves que bien nos llevan a una competición. Ahora, el resultado viene después de lo que ya vimos, lo que es la competencia, de lo que es el resultado, de lo que es la parte de cómo obtener este resultado y qué hemos visto, cuál fue, en fin, hasta donde llegamos, nos llegó nuestro atleta. Como bien vemos, son factores del resultado competitivo. El resultado competitivo se determina con varios factores, incluyendo la preparación física del deportista y los recursos disponibles. Tenemos que sacar nuestro KPI del deporte, donde el cual varía según el tiempo. Por ejemplo, en la natación, cuánto fue el tiempo, cuánto fue el tiro en tiro con arco, cuál fue la precisión que llevó un atleta. En diferencial de baloncesto y fútbol, lo que permite evaluar el rendimiento de manera más objetiva. Hay que tomar en cuenta también la importancia de la carga interna. Son las microvariaciones en el estado físico y emocional del atleta que influyen definitivamente o al final de cada competencia. Es decir, hasta dónde llegó, qué tanto hizo, se esforzó, les faltó más impulso, que nosotros como metodólogos tenemos que estar en observancia precisamente de esto. Por eso es importante llevar a cabo todo esto como resultado y tomar en cuenta. Como vimos, la estrategia es un plan global y la técnica es una decisión de situaciones. Cada uno de estos tenemos que llevar como metodólogos y entrenadores un registro en la cual vamos a ir tomando en cuenta. Por ejemplo, una estrategia de plan global ofrece un marco general, como lo vimos, durante largo y corto plazo o mediano plazo. Por ejemplo, en los 1500 metros, una estrategia podría ser mantener un ritmo constante en los últimos 400 metros para luego acelerar. En la táctica, nuestras decisiones son situacionales. La táctica se centra en decisiones inmediatas y adaptativas que se toman al momento. Por ejemplo, en una competición de fútbol, vemos que se están yendo o están enfocados en atacando más en el carril izquierdo, que metemos a un defensa de carril izquierdo. Tomamos decisiones que al momento nos ayudan a recuperar el control del juego. ¿Ok? Para cerrar todo este tema y este bloque, prácticamente tenemos que entender la importancia de la técnica en la competición, saber cómo metodólogos y entrenadores qué vamos a ejecutar. La técnica es fundamental en el rendimiento competitivo. La optimización de soluciones técnicas no solo mejora la economía del movimiento, sino incrementa la eficiencia y la potencia de los atletas, permitiéndole eficientizarse durante las competencias. La estructura de una competencia tenemos que también saberla, como ya la vimos, son macros, que en la cual se disfraza en las siguientes fases generales de competición, que son la preparación, la ejecución, la evaluación, la competitividad. Cada fase tiene un propósito específico que ayuda a nosotros como entrenadores a saber y poder ordenar a nuestro atleta para poder llevarlo al éxito y al mejor rendimiento deportivo. Las microestructuras se refiere a acciones específicas que ocurren dentro de cada fase, como sprint, pases, técnicas y cosas a la defensiva que nosotros tenemos que identificar como patrones. Esto ocurre mayormente al momento de que nosotros tenemos que decirle, hay que hacer esto y punto. En una competencia de 100 metros planos solamente hay una sola acción como entrenadores, que saber que nuestro atleta tiene que ser explosivo y fuerza. En esos 100 metros son 9 o 10 segundos que nuestro atleta tiene que rendir y verificar que todo esté al momento de esa estructura de la acción preventiva. Igual la importancia de la descomposición. Después de que haya terminado el atleta, descomponer la tarea de sus elementos son más básicos. Permite a entrenadores y atletas entender las demandas específicas de la competición, facilitando la planeación de entrenamientos más efectivos personalizados. Por ejemplo, si me fallé a lo último, me faltó aire al momento de llegar de los 100 metros y me faltó fuerza, pues yo tengo que especificar más como entrenador, hacer prácticamente mi plan de al siguiente año, de que qué tanto lo voy a meter de fuerza, qué tanto tengo que hacer de resistencia para poder generar esa explosividad y sobre todo esa carga de entrenamiento, que no me quede sin aire, no me quede sin fuerza, no me quede sin nada, ¿no? También
esto nos lleva a la dirección. Por nosotros como entrenadores de la actividad durante la competencia tenemos que tomar esa decisión, tener esa decisión, esa toma de decisión efectiva, una comunicación efectiva y un control en tiempo real. La dirección en decisiones efectivas prácticamente viene siendo que el entrenador tome esa decisión durante el evento que puede influir directamente al rendimiento del atleta o el resultado del juego o de la competencia. La comunicación tiene que ser fluida entre el entrenador y el atleta, es esencial para ajustar esas técnicas o esas estrategias que ya se llevaron a cabo. Y el control en tiempo real, es decir, si yo me temperamento y mi atleta se está yendo por otro camino, yo tengo que tener ese control al momento de poder ejecutarle y poder desempeñar acciones que ayuden a mi atleta a vencer al oponente o maximizar su rendimiento. Porque si yo me altero junto con él, pues no vamos a llegar a ninguna. Si yo pierdo el control o no tengo el control del tiempo real al momento de la competencia, pues no vamos a llegar al resultado que nosotros nos hemos planeado, mucho menos a la estrategia que planeamos, mucho menos al logro o el resultado que hemos planeado. ¿Ok? Todo esto es importantísimo nosotros como entrenadores saber todo esto, igual que las cargas y su impacto al organismo deportivo. Después que ya pasó la competencia, también tenemos que centrarnos en este bloque se centra en la combinación de las cargas deportivas de nuestra atleta. ¿Qué tanto hemos hecho? ¿Qué tanto ha abarcado? Se abordan características, componentes y reacciones del cuerpo específicas, hasta lo psicológico entra en esta parte. ¿Qué tanto llegó nuestro atleta de cansancio, de agotamiento, de sobrecarga, psicológicamente hablando también? Si le afectó el resultado de la competencia, que todo esto también nos lleva a prevenir lesiones, ¿no? Hay que saber, como nosotros como entrenadores, todo esto, sobre todo las características de la carga, principalmente el volumen. El volumen, nuestro volumen, después de haber terminado la competencia, después de haber hecho todo, haber anotado todo y qué podemos hacer con nuestro atleta al siguiente periodo, al siguiente ejercicio o la siguiente competición, porque podemos definir que nosotros ya como metodólogos tenemos que saber si nos dedicamos a fútbol, básquetbol, béisbol, que son competencias un poco más largas, que son por temporadas, a un atleta que, por ejemplo, clavados, que es al momento, igual que el atletismo, son competencias de corto plazo y son entrenamientos de corto plazo. Nosotros tenemos que saber en qué momento descargar a nuestro atleta para volver a convertir el ciclo, volver a comenzar el ciclo y sobre todo ir apuntando estos errores o estas fases de oportunidad que les faltó a nuestro atleta para que vaya surgiendo. Ok, vamos a ver estas partes de lo que ya mencionábamos, que son las características de la carga. Comenzamos con el volumen. El volumen se refiere a la cantidad de actividad trabajado, realizado, medido en unidades como metros, repeticiones o una duración. Por ejemplo, vemos en la figura una semana 1, semana 2, semana 3, semana 6. ¿Cómo podemos hacerlo? Si es de manera lineal, de manera ondulada, de manera escalonada, sus CRME que van de acuerdo al tipo de situación o el deporte que nosotros voy haciendo. También tenemos que tener en cuenta la intensidad, de qué manera lo vamos a hacer, de qué magnitud es el esfuerzo durante el ejercicio que puede ser evaluado mediante porcentaje de carga máxima, o bien vemos en el ejemplo, cada uno, una carga de cada intento, cada parte, por ejemplo, si encargada voy a hacer tanto, en jerk voy a hacer tanto, pero voy a sumar cuánto ya levanté, para que al final que saque un coeficiente y sepa cuánto es lo que realmente ya hice mi intensidad, mi coeficiente de intensidad. También hay que tomar en cuenta la densidad. En la densidad se refiere al tiempo de trabajo en la relación de tiempo de descanso. ¿Qué tanto voy a repetir? ¿Cuántas acciones voy a hacer? ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación que lo voy a dar? Por ejemplo, el tiempo, ¿cómo se calcula? Si el tiempo yo hice bajo tensión y repeticiones por serie, el tiempo de recuperación por serie tengo que ver cuánto es. Por ejemplo, si realizo 3 series de 10 repeticiones, cada repetición dura 3 segundos y el tiempo de recuperación entre series debe de ser de 2 minutos. Es un ejemplo que cualquiera lo puede sacar, pero nosotros como entrenadores tenemos que tenerlo en cuenta. Igual la complejidad. ¿Qué tanto abarca que al momento de la competencia y mi resultado fue diferente a lo que yo pensaba? También tengo que meter ya empezar a ver en la teoría moderna la complejidad que abarca, que es la que implica la variedad de ejercicios y patrones durante el movimiento dentro de la sesión de entrenamiento, las cargas complejas y exigir habilidades técnico-tácticas más elevadas para que nuestro atleta pueda seguir agarrando más fuerza. Aquí ya entra la variabilidad, que se refiere a los cambios de carga a lo largo del tiempo, introducir, como ahorita que ya vimos lo que es la geometría moderna, ver, funcionar, saltar, brincar, que nuestro organismo ya tenga diferentes tipos de reacciones al momento del entrenamiento o de las fases deportivas, de los bloques como algunos ya entrenan, para poder llegar de la parte general a la parte específica y sobre todo a la parte ya de la competencia, que podamos hacer estos tipos de ejercicios ya sean más variables.
Todos estos componentes de la carga y la formación de reacciones y adaptación, vamos a verlos directamente porque son parte influyente también de lo que nosotros mencionamos, ¿no? Adaptación a través de la perturbación. Esto nos ayuda a que nuestra perturbación homostática provoque cambios en nuestra fisiología y lleven a mejores cargas, a una función corporal y una función del organismo, favoreciendo más el rendimiento. Igual el modelo ya empiezan a salir los modelos modernos como fitness, fatigue. Este modelo describe cómo las cargas de entrenamiento generan una simultaneidad de adaptaciones y una fatiga, es decir, qué tanto hice, qué tanto voy a hacer, hasta dónde llegué y mi fatiga, qué va a ser. Y mi performance, que tiene que siempre estar más en medio entre ambas, porque una es la fuerza y otra es mi fatiga y que yo logre recuperar. Al final, mi performance tiene que estar arriba de mis dos líneas, porque si no quiere decir que no sirvió lo que dice. Una adecuada gestión de estas variables es crucial para optimizar el rendimiento. ¿Ok? Si no lo hacemos así, no sabemos como metodólogos, como atletas, también que ya fuimos en su momento, saber optimizar y saber utilizar estos métodos para que el entrenamiento y de fuerzas y adaptaciones también es importante, como se lo mencionaba, hay de fuerza y hay de resistencia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué tanto nuestro atleta se adaptó, qué tanto nuestro atleta tiene para poder hacer. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza y adaptaciones, la especificidad de reacción y adaptación implica que el cuerpo responde de manera particular a diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza se enfoca en el desarrollo de la potencia y masa muscular. En el otro de resistencia y adaptaciones, el principio 6, que se especifica de Impulsive Demands, establece que los adaptadores del organismo son específicas de tipo de carga y el contexto se implica. En términos técnicos, significa que el atleta entrena para velocidad, explosividad, como bien mencionamos en el ejemplo anterior. Si yo voy a correr 100 metros, tengo que entrenar esto y adaptarme a esas especificaciones. Esta especificidad es crucial para diseñar programas de entrenamiento efectivos y más dirigidos. Todo esto nos lleva a la influencia de calificación y preparación de las cargas de entrenamiento. Saber en qué momento que nuestros atletas más jóvenes se pueden beneficiar de estas cargas, mientras que los deportistas de alto rendimiento necesitan un enfoque más especializado en entrenamiento. Esa influencia o esa preparación del entrenamiento nos ayuda a tener ventajas sensibles en un desarrollo y la variedad de respuestas individuales. ¿Para qué? Para que ayuden a planificar un entrenamiento más efectivo. Saber cómo está, cómo hacerle, poder hacer. Las reacciones del organismo a las cargas de competición, también es importante saber conocerlas. ¿En qué momento aquí ya empieza a entrar lo moderno, que es el estrés psicoemocional durante la competencia o en el algunos? Aprender a controlar, como dice, el estrés durante las competencias es algo que significa que ya empieza a tomar algo muy esencial durante estas competencias. Y nosotros como entrenadores o metodólogos tenemos que saber cómo y en qué momento compartirlo, ¿no? La comisión introduce una serie de estresores psicológicos que afectan el rendimiento físico, tanto el bienestar emocional con el del atleta, como también de sus acciones, hormonas o el tipo de nervios que tengan al momento de alteraciones de sueño, estrés hormonal, que son cruciales al momento de la recuperación y la fase de rendimiento. ¿Ok? Espero que no vayamos muy rápido, pero sí es un tema muy largo. Sabe que la teoría moderna del entrenamiento deportivo ya va cambiando desde los antiguos modernos planes de entrenamiento. Ahorita con ya la tecnología avanzada ya empiezan a integrarse directamente. La respuesta aguda de la competición es: las cargas de la competición son inmediatas y pueden incluir un aumento de niveles de la catecolaminas que prepara el cuerpo para un esfuerzo físico intenso. Hay que saber en qué momento nuestro cuerpo se causa este tipo de situaciones agudas, porque también hay subagudas y post de la competencia. A esto se le llama la fatiga muscular, que ocurre entre después de las 22, 24 y 72 horas después de la competencia. Incluye una fractura neuromuscular y alteraciones de recuperación. Como vimos en el anterior, si detectamos estas fracciones agudas o alteraciones agudas, vamos a poder tener una recuperación más central. Pero, ¿qué es la fatiga? Aquí ya entran los nervios, entra el cerebro, entra la manera neuromuscular, como bien lo menciona, para que después podamos llevar y evitar, sobre todo, el sobreentrenamiento. Todo esto hay que tener una modelación en el deporte y un enfoque integral. ¿Qué es saber hacer? Nosotros como entrenadores y metodólogos en la parte del entrenamiento deportivo, la modelación en el deporte es fundamental. Ya entran ciertos factores y que integran nociones claves y diversos modelos de rendimiento del atleta. Se analizan modelos de actividad competencia y la preparación, así como modelos morfofuncionales que ayudan a nuestros atletas a llegar más con mejores proporciones, mejor rendimiento, tener mayor eficiencia
al momento y durante la competencia. Vamos a empezar, por ejemplo, cuáles son las nociones claves de la modelación. Saber modelar y saber integrar como vimos al principio y lo comenté, hay que saber tener la preparación, la integración del sistema entre atleta, preparación y competición. Esta modelación del deporte se encarga de crear representaciones que integran el sistema del atleta, la preparación y la competición, establece un marco de planificación y control del proceso de entrenamiento y competencia. Igual, como estamos en los mismos modelos de criterios esenciales, los criterios fundamentales para la modelación incluyen validez, que asegura que el modelo mide, propone la facilidad de resultados conscientes. Como bien vemos, por ejemplo, ya empiezan a surgir los modelos de medición, en béisbol, por ejemplo, el average, el RBI, y todos estos sistemas que ayudan a activar, ¿no? Prácticamente nos ayudan a crear estos criterios. Ok, modelos de la actividad competitiva. ¿Qué creamos con estos modelos de la actividad competitiva? Saber modelos de tiempo y movimiento. Por ejemplo, como Sailbot, los movimientos de tiempo analizan la duración y la frecuencia de las acciones durante la competición, permitiendo planificar el rendimiento para una eficiencia temporal. Puede medir cuántos segundos hizo, cuál es su reacción, su arranque, su velocidad, su aceleración. Todos esos movimientos, poder hacerlos. Modelos técnico-tácticos. Esos modelos nos ayudan a centrar estrategias y patrones durante el juego, que se analiza que el movimiento viene siendo para competencias que se llevan mayormente estrategias, técnicas y todo, ¿no? Y saber los modelos de la demanda fisiológica. Los modelos de demanda fisiológica ayudan a las demandas energéticas del deportista, permitiendo ajustar carga de entrenamiento para maximizar el rendimiento y prevenir sus lesiones. Son tipos de modelos que vamos a ir viendo que durante la competencia tenemos que aplicar y de acuerdo a nuestro deporte. Aquí ya entramos un poco más específicos a los tipos de modelos. Ahí están los modelos de periodización. Estos modelos de periodización se centran en la planificación a largo plazo de entrenamiento, organizando las cargas de trabajo. Aquí entran ya, por ejemplo, como decíamos, los deportes por temporada. ¿Cuánto vamos a ir haciendo? ¿Qué vamos a ir haciendo? ¿En qué temporada? Si es nuestra base, nuestra preparación, nuestra carrera de preparación y nuestra competencia, nuestro volumen, nuestra intensidad. Los modelos de carga y respuesta es, por ejemplo, que analizan cómo las cargas de entrenamiento afectan el estado físico y la fatiga del atleta. Estos modelos permiten ajustar el entrenamiento basado en la respuesta individual de la carga, optimizando el equilibrio entre el entrenamiento y recuperación para alcanzar los objetivos de rendimiento. Son objetivos que llevamos teniendo durante el momento que va haciendo la carga. Por ejemplo, un medio maratón, un maratón. No es lo mismo la recuperación de un medio maratón a un maratón, pero tengo que hacer la resistencia de carga. Tengo que volver a ver el estado físico en que yo me encontré, terminé, y mi fatiga al momento de la recuperación. Esto me va a permitir a ver cuánto fue mi carga, cuánto fue mi volumen, mi densidad y mi carga interna, que ahí sí varía, como mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia de oxigenación, mis variaciones químicas, mi sangre, las hormonas, estado psicológico, de todo esto. El otro modelo que vamos a ir viendo, que ya son los morfofuncionales en el deporte, prácticamente son herramientas claves que establecen los perfiles de composición corporal y biomarcadores específicos que diferencian de deportes. Estos modelos no solo ayudan a la detención del talento, sino también fundamentalmente al seguimiento y control de los atletas. Modelación, integración y individualización. Aquí empezamos a ver todo esto, que es prácticamente el enfoque integral de la modelación. La modelación integral permite un enfoque más complejo al considerar historias de carga. ¿Qué tanto hicimos? ¿Cuántas veces repetición? En atletismo, por ejemplo, nos ayuda a saber cuánto hizo, si nos toca 10 repeticiones, en 5 repeticiones, cuánto fue el promedio. Saber en fútbol cuántos tiros hizo al arco, cuánto fueron viables, cuánto esto, cuánto corrió. Básicamente son especificaciones del programa de entrenamiento de necesidades específicas de cada atleta. Se logra analizar métricas subjetivas como el nivel de fatiga, el estado emocional y otros factores de rendimiento. La importancia de la individualización, aquí ya entra la individualización como entrenamiento crucial para maximizar el rendimiento, ya sea para identificar el limitante principal de cada atleta. Esto implica realizar evaluaciones detalladas para realizar cargas específicas y saber qué tanto necesita un atleta. Por ejemplo, si en cada principio de temporada, como vemos en el fútbol, se le hacen exámenes médicos a todos los jugadores para saber, o a cada atleta, para saber cómo se encuentra tanto física como emocionalmente, para saber en qué momento perturbar. Si yo vengo con una lesión, pues al momento no va a ser lo mismo. Pero esta individualización de entrenamiento, en ocasiones, si yo vengo saliendo de este tipo de lesión, me van a poner otro tipo de entrenamiento más específico a lo que yo vengo haciendo. No voy a ser a la par de lo mismo. En conjunto es diferente, porque aquí ya empezamos a ver otras cosas. Entramos al último bloque, que son los pronósticos en el deporte. Aquí ya prácticamente entramos a lo que es la tecnología actual. Cada pronóstico en el deporte es esencial para planificar el rendimiento y gestionar la carga de los atletas. En este bloque se centran diversos métodos utilizados para prever los resultados y la evolución de los indicadores de rendimiento a diferentes plazos, corto, mediano y largo plazo. ¿Ok?
Empezamos con los métodos de pronóstico en el deporte. Tenemos los métodos cualitativos, que son prácticamente lo que, como el modelo del método Delphi, que ayuda a los expertos para hacer perspectivas sobre resultados potenciales y preparar estrategias de escenarios posibles. Como vemos en la imagen, tenemos el método de Delphi, tenemos el concepto de panel, pronóstico visionario y analogía. Cada uno tiene su proceso y su forma de cómo hacerlo, pero es un método más cualitativo, que son los que más se utilizan. El más utilizado es el Delphi, que es el proceso iterativo en el cual el facilitador construye un escenario, ¿sí? El entrenador, nosotros como entrenadores vamos a construir el diseñado y dar opiniones individuales de cada persona. ¿Ok? El método cuantitativo, aquí ya entran los métodos cuantitativos que incluyen ya series temporales y modelos de impulso-respuesta. Permite previsiones basadas en datos históricos y métricas. Fundamentalmente para la verificación. Como vemos, los pronósticos son cuantitativos, pues ser series de tiempo, causales, métodos de suavización, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, suavización potencial, promedio, móvil ponderado, simple, doble, triple, hot, winter. O sea, toda esta parte del pronóstico cuantitativo podemos medir ya con modelos o series temporales. Ahí entran también ya las simulaciones como modelos basados en agentes o Monte Carlo que permiten ver y explorar diferentes escenarios de rendimiento, ayudando a anticipar y prevenir resultados. En béisbol, por ejemplo, ya tenemos este tipo de modelos donde nos ayuda a saber qué tanto lanzamiento hace el pitcher, cómo batea, a dónde está su zona de strike, dónde están sus formas, ¿no? Cada simulación ayuda a que nosotros nos hagamos un pronóstico y saber cómo podemos definir. ¿Ok? Tenemos los pronósticos ya de acuerdo al tiempo. Los pronósticos a corto y mediano plazo, prácticamente el pronóstico a corto plazo se enfoca en la disponibilidad del atleta para poder realizar la próxima sesión de entrenamiento o competición utilizando indicadores de percepción de esfuerzo y variabilidad de la frecuencia cardíaca y calidad de sueño. Es decir, cómo me rendí, cómo terminé y vuelvo a recuperar. Pronósticos a medio plazo. Por ejemplo, aquí ya entran los indicadores como el KPI específicos de cada uno. ¿Qué ajustes tengo que hacer en las métricas, por ejemplo, en el béisbol? ¿Cuánto fue lo que batí? ¿Cuáles fueron las cargas? ¿Y en qué momento me especifico? ¿No? En los pronósticos de medio, largo y súper largo plazo, tenemos que las trayectorias en pronósticos de largo plazo, tenemos que las trayectorias de rendimiento de los atletas a lo largo de una temporada o un ciclo olímpico, considerados factores como picos de rendimiento y riesgos asociados. Ese enfoque permite a los entrenadores y metodólogos planificar adecuadamente la carga durante la competencia y volver a crear. Por ejemplo, si es un ciclo olímpico, volver a crear durante las fases cada año, anual y semestral, de acuerdo a nosotros vayamos haciendo o lo que creamos rendir a nuestro pronóstico, a lo que debemos llegar a nuestro resultado. Pronósticos a súper largo plazo. Eso se ocupa el desarrollo del atleta a lo largo de varios años, incluyendo transiciones críticas como la apreciación y recuperación. Por ejemplo, en béisbol, este tipo de pronósticos se hacen cuando un jugador puede llegar a tener una carrera deportiva, a cuántos años. Si yo soy un lanzador, cuánto de vida útil o digamos de vida saludable puedo llegar a tener durante las grandes ligas. 5, 7, 8 años. Es un pronóstico a largo plazo de acuerdo a lo que yo me tengo que especificar, de acuerdo como meteorólogo. Yo decirle a mi atleta, puedes llegar a tanto porque tienes que hacer todo eso, recuperación, es vital, que la carrera, los cambios físicos, psicológicos, ¿no? También, por ejemplo, una carrera de un deportista de élite, en ocasiones son muy cortas, pero se hace un pronóstico a súper largo plazo porque son carreras ya longevas que tratamos de llegar de 10 años en adelante. Igual tenemos la integración para el éxito deportivo. Aquí un pequeño detalle ya para poder terminar y poder complementar todo eso. La interconexión de la actividad competitiva en las cargas de entrenamiento, la modelación y los pronósticos son cruciales en la toma de decisión con nosotros como entrenadores o metodólogos. Esta integración no solo mejora el rendimiento de nuestros atletas, sino también contribuye a mantener una salud a largo plazo, minimizando el riesgo de lesiones y optimizando su entrenamiento. Prácticamente tenemos que las referencias o un pequeño resumen en nuestro entrenamiento deportivo, tenemos que la teoría moderna ya se fue cambiando. Tenemos el modelo de Barnister, que desarrolla un modelo de sistemas para el entrenamiento deportivo que ayuda a entender la relación entre las cargas de rendimiento y este modelo es fundamental para entrenamientos efectivos. Como bien vemos en la imagen, ya tenemos las mediciones de cuánto fue lo que hizo, cómo fue su ritmo cardíaco, ya podemos meter 4 sistemas en uno solo. Igual tenemos el modelo de la teoría POMP, que es el modelo tradicional que veníamos utilizando, que es la priorización del entrenamiento. Ofrece una periodización facilitando la comprensión cómo organizar las cargas de entrenamiento más efectivas. Tanto Tudor, Bompa como Bucelli
Han mencionado libros de cómo poder aplicar el entrenamiento de fuerza aplicado en los deportes, cómo hacerlo, demuestra utilizar planes de entrenamiento periodizados, el pico de la forma física. Prácticamente esa teoría ya ha sido muy común. Ahora, ¿qué existen? Los monitoreos del entrenamiento. Estos monitoreos, Foster introdujo el enfoque innovador y el monitoreo de entrenamiento, resaltando la importancia de las cargas internas y externas en el rendimiento deportivo. Como vemos en la imagen, ya sacan hasta fórmulas para saber cuánto es lo que midió, cuánto se considera en cada momento. Por ejemplo, cuánto suele dar un línea alto y vemos que en los periodos de preparación general, como por ejemplo la pretemporada, estos picos se dan más altos que cuando ya estamos durante la competencia. Ya se empieza a monitorear cada uno y en qué momento podemos sacar una parte crucial. Bloques por priorización por bloques, que ya lo vimos, de la famosa ATR, que al momento que Isuni lo propone, hace que el avance de entrenamiento deportivo destacando eficiencia y fase de preparación durante la competencia, después de la competencia y después la realización, el entrenamiento de verano, al momento de entrenar, al momento de estar a competencia. Y ya va por fases, fase 1, fase 2, fase 3, y vamos a ir uno yendo por bloques, sobre todo el periodo de preparación y el periodo de competición. ¿Ok? Y el síndrome. Esto vamos a tratar de evitar como metodólogos y entrenadores llegar a este factor que es el síndrome de entrenamiento. Mausen ofrece un consejo sobre la prevención, diagnóstico y el tratamiento del síndrome del sobreentrenamiento. Esto nos ayuda a que nuestro atleta evite lesiones. ¿Por qué? Porque hay varias terminologías. Por ejemplo, el sobreentrenamiento a corto plazo o la experimentación nos lleva a lo que es la experimentación funcional. Es un síntoma leve, pero esa es una recuperación de días o semanas. Hay otra terminología, la experimentación a largo plazo. Esa experimentación es la no funcional, que son síntomas moderados, que lleva semanas o meses en recuperación. Los síndromes de sobreentrenamiento, que ese es el último factor, que prácticamente llevamos a un atleta a que se haya lesionado de manera significativa y lleven meses y hasta años en recuperarse. Tratar de llegar a todo esto y evitar es muy fundamental nosotros como entrenadores y metodólogos, evitar que llegue a esto nuestro atleta. Y como bien mencionado, pues yo les agradezco, que espero que les haya ayudado un poquito más de entender lo que es la teoría del moderno de entrenamiento deportivo, la exploración integral de la interacción entre competencias, carga y la modelación del entrenamiento deportivo contemporáneo. Todas esas diferencias ya empiezan a abarcarse. Me despido, un servidor, el profesor Fabio Pereira. Espero que con esto les deje un poquito más de mensaje y un poquito más claro cómo ha ido evolucionando tanto la planeación, las estrategias, las técnicas, las tácticas, y nosotros como entrenadores y metodólogos podamos ayudar a nuestros atletas a llegar a su éxito y a su máximo rendimiento sin llegar a afectarlos o lesionarlos de manera severa. Hasta la próxima. Gracias.